La pluma estaba a solo unos centímetros del papel cuando el silencio de la sala de juntas se volvió tan pesado que parecía aplastar el aire. El contrato frente a Daniel Harrington valía cientos de millones de dólares y también podía destruir todo lo que había construido en 20 años. Los ejecutivos alrededor de la mesa observaban cada uno de sus movimientos, esperando ese momento exacto en el que la tinta tocaría el papel. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, una mujer invisible para todos, una simple limpiadora, cambiaría el destino de ese millonario para siempre. Antes de continuar con esta historia, tómate un segundo para apoyar el canal. Si crees en la bondad, en las segundas oportunidades y en los pequeños gestos que pueden cambiar vidas, deja un like, comparte este video, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué lugar del mundo nos estás viendo hoy. Daniel Harrington no siempre había sido millonario. 2 décadas antes, era solo un joven ambicioso con una pequeña empresa tecnológica y un sueño demasiado grande para su realidad. Había pasado noches enteras durmiendo en el suelo de su primera oficina, comiendo comida barata y trabajando sin descanso mientras otros se rendían. Con el tiempo, su esfuerzo dio frutos. Su empresa creció, los inversionistas llegaron y su nombre comenzó a aparecer en revistas de negocios. Pero el éxito tiene un precio silencioso. Mientras su fortuna crecía, Daniel empezó a perder cosas que ni siquiera se dio cuenta que estaba dejando atrás. Su matrimonio se rompió lentamente. Su mejor amigo se alejó cuando Daniel dejó de tener tiempo para escucharlo. Incluso su padre murió sin que Daniel pudiera visitarlo en el hospital a tiempo. Ahora, sentado en aquella sala de juntas rodeado de abogados y socios, Daniel estaba a punto de firmar el acuerdo más importante de su carrera. Una enorme corporación internacional quería comprar la mayor parte de su empresa. El trato parecía perfecto sobre el papel: dinero, expansión global, prestigio. Pero algo dentro de él no se sentía bien. Había leído el contrato 3 veces, y aún así una pequeña sensación de inquietud le recorría el pecho como una sombra persistente. Los ejecutivos sonreían con confianza. Los abogados asentían. Todo parecía listo. En el pasillo del edificio, mientras tanto, una mujer empujaba lentamente un carrito de limpieza. Su nombre era Margaret Lewis. Tenía 58 años, el cabello gris recogido en un moño sencillo y unas manos que contaban historias de años de trabajo silencioso. Nadie en el edificio sabía mucho de ella. Para la mayoría de las personas, Margaret era parte del fondo, casi invisible. Pero Margaret observaba más de lo que la gente imaginaba. Aquella mañana había estado limpiando el despacho del director financiero cuando escuchó una conversación que le heló la sangre. 2 hombres hablaban en voz baja creyendo que estaban solos. Mencionaron el contrato. Mencionaron a Daniel. Y mencionaron una cláusula oculta que permitiría a la corporación tomar control total de la empresa en menos de un año, dejando a Daniel fuera del negocio que él mismo había construido. Margaret no era abogada, pero había trabajado en oficinas durante décadas. Había escuchado suficientes conversaciones para entender cuando algo no estaba bien. Durante unos minutos dudó. ¿Qué podía hacer ella? Era solo una limpiadora. Pero algo dentro de su corazón no la dejó ignorarlo. Recordó a su hijo. Recordó cómo años atrás alguien lo había ayudado cuando más lo necesitaba. Y decidió que, aunque nadie la escuchara, al menos lo intentaría. En la sala de juntas, Daniel tomó la pluma. El abogado deslizó el contrato hacia él. Los segundos parecían eternos. Fue entonces cuando la puerta se abrió suavemente. Algunos ejecutivos fruncieron el ceño al ver a Margaret entrar con su carrito de limpieza. Nadie esperaba a una limpiadora en medio de una reunión millonaria. Uno de los asistentes estuvo a punto de pedirle que se fuera. Pero Margaret caminó directamente hacia Daniel. Su corazón latía con fuerza. No sabía si estaba cometiendo el mayor error de su vida. Se inclinó ligeramente hacia él y, casi en un susurro que apenas se escuchó entre el silencio, dijo algo que cambiaría todo.
Le dijo que revisara la cláusula 47. Solo eso. Nada más. Daniel se quedó inmóvil. Los ejecutivos intercambiaron miradas confundidas. Margaret simplemente continuó caminando, como si solo estuviera limpiando la sala. Pero en la mente de Daniel algo se encendió. Abrió el contrato nuevamente. Pasó las páginas lentamente. Cláusula 47. Al principio parecía una sección técnica, llena de lenguaje legal complicado. Pero cuando su abogado la leyó con atención, el color desapareció de su rostro. La cláusula permitía que la corporación tomara control mayoritario si la empresa no alcanzaba ciertos objetivos imposibles durante el primer año. Objetivos que nadie había mencionado antes. Objetivos diseñados para fallar. Daniel dejó la pluma sobre la mesa. La sala se volvió un campo de tensión. Los ejecutivos de la corporación comenzaron a ponerse nerviosos. Por primera vez en toda la mañana, Daniel levantó la vista y miró directamente a los hombres frente a él. En ese momento comprendió que había estado a segundos de perder todo. No solo su empresa. Su legado. Su sueño. La reunión terminó abruptamente. El contrato fue cancelado. Horas después, mientras el edificio se vaciaba y las luces se apagaban una a una, Daniel caminó por los pasillos buscando a alguien. Encontró a Margaret limpiando el lobby. Ella parecía sorprendida al verlo acercarse. Daniel no estaba acostumbrado a sentirse pequeño frente a alguien. Pero en ese momento lo estaba. Le preguntó por qué había decidido advertirle. Margaret simplemente sonrió con humildad. Explicó que había escuchado la conversación por accidente y que no podía quedarse callada. Luego dijo algo que Daniel nunca olvidaría. Que el dinero puede construir edificios, pero la honestidad es lo único que construye un legado. Esa frase se quedó grabada en su mente. Durante los días siguientes, Daniel pensó mucho en todo lo que había pasado. Pensó en su vida. En sus decisiones. En todo lo que había sacrificado para llegar donde estaba. Y en cómo la persona que había salvado su empresa no era un ejecutivo brillante ni un inversionista poderoso. Era una mujer que la mayoría de las personas ni siquiera notaba. Un mes después, el edificio corporativo tuvo una reunión muy diferente. Todos los empleados fueron invitados al auditorio. Nadie sabía qué estaba pasando. Margaret estaba sentada en la última fila, incómoda y confundida. Entonces Daniel subió al escenario. Contó la historia de aquel día. Explicó cómo estuvo a punto de firmar el peor contrato de su vida. Y cómo alguien que nadie esperaba cambió su destino. Luego pidió que Margaret subiera al escenario. Ella caminó lentamente, con los ojos llenos de sorpresa. Frente a cientos de personas, Daniel anunció algo que dejó a todos en silencio. Había creado un nuevo puesto en la empresa. Director of Workplace Integrity. Y la primera persona en ocuparlo sería Margaret Lewis. Además, había decidido pagar la universidad de su nieta y asegurar su retiro digno. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue el mensaje. Daniel explicó que una empresa no se mide solo por sus ganancias, sino por las personas que la forman. Y que, a veces, los héroes más grandes son aquellos que nadie está mirando. Si esta historia te está tocando el corazón, este es el momento perfecto para dejar un like, compartir el video y escribir un comentario para apoyar el canal. Y antes de llegar al final, tenemos una pequeña petición especial para ti. Escribe en los comentarios la palabra bondad si crees que los pequeños actos de honestidad todavía pueden cambiar el mundo. Con el tiempo, la historia de Margaret se volvió parte de la cultura de la empresa. Los nuevos empleados la escuchaban durante su primer día de trabajo. No como una leyenda de negocios, sino como un recordatorio. Un recordatorio de que el valor de una persona no depende de su título, su salario o su traje elegante. A veces, la voz que salva tu vida viene en un susurro, de alguien que el mundo casi no ve. Y Daniel Harrington nunca volvió a olvidar eso.